Bueno, mis amigos, tengan todos ustedes una muy buena noche, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde estén. Sean muy bienvenidos a este rinconcito del Ministerio del Cuarto Ángel. Hoy día vamos a tocar un tema bastante profundo que daría para hablar mucho, pero lo vamos a tratar de ver de la manera más simple posible para que un niño lo pueda entender. Así que, bueno, mis amigos, vamos a comenzar con una oración y, y ya verán de qué se trata todo esto. Oremos. Padre nuestro, santificamos tu nombre en esta hora. Y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre todo sobre mí, Señor, para que sean tus palabras las que hablen y que también el Espíritu Santo toque los corazones de los oyentes para que sean convencidos de la verdad. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí comparto mi pantalla. Perfecto. Muy bien, ya como ven el título, la transfiguración de Cristo, que se encuentra en varios pasajes bíblicos. Nosotros lo podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a ver el paralelismo que hay entre uno y otro. Yo tengo mi Biblia aquí a mi lado, ustedes también pueden tener su Biblia ahí junto a ustedes. De todas maneras, yo voy a proyectar el texto bíblico, pero la idea es que ustedes también lo vayan siguiendo en sus Biblias para que, bueno, tienen que corroborarlo en sus propias espadas. Así que, bueno, vamos a comenzar con esto. Muy bien, la transfiguración. ¿Qué es una transfiguración? Bueno, yo busqué significados en varios lugares. Uno de los significados de transfigurar fue transformar. Por lo tanto, transfiguración, transformación es técnicamente lo mismo, ¿sí? También la transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Eso es uno de los significados que a mí me aparecieron allí al poner la palabra transfiguración. Me pareció interesante y por eso lo compartí, porque bueno, vamos a ver la implicación que tiene esto dentro de lo que nos toca el día de hoy. Avanzamos con esto. Muy bien, y ya vamos a ir de lleno al texto bíblico que se encuentra primero en Mateo 16, los últimos dos versículos, 27-28, y dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si obraste bien, vas a recibir un buen pago; si obraste mal, sí, esto más o menos se entiende, ¿no? Pero luego Cristo dice: de cierto os digo, él está hablando a sus discípulos, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuándo el Hijo del Hombre vendrá en su reino? La segunda venida, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. Entonces, yo aquí los tengo más o menos, los puedo ver a casi todos, así que amigos, esta vez vamos a hacer algo nuevo. A mí me gustaría que si usted tiene alguna pregunta, un comentario, usted levante su mano. Ahí hay una opción aquí en Zoom que nos permite levantar la mano. Y ahí si usted quiere dar una opinión, un comentario o una pregunta, lo puede hacer, ¿sí? Aprovechando que somos poquitos. Siempre y cuando sea algo puntual. Muy bien. Por lo tanto,
dice que había discípulos que no iban a morir hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se entiende así esto? O sea, ¿estos discípulos todavía estarán vivos entre nosotros ahora en este momento? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo después. En Mateo 17 dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró o transformó, ya vemos que transfigurar es transformar, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o tabernáculos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué dijo solo 3 y no 4? Una para ti, una para Moisés, una para Elías y otra para nosotros. ¿Por qué 3? Bueno, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Ustedes se imaginan una nube de luz? ¿Cómo usted se imagina una nube de luz? Es curioso, la verdad, ¿no? Una nube de luz. Como la luz no es un gas, como para que se pueda irradiar luz. ¿Cómo sería? Bueno, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, aquí vemos varias cosas, ¿no? Varias simbologías detrás de todo esto. ¿Por qué simbologías? Bueno, partiendo yo destaqué las palabras que a mí me parecieron interesantes. Dice que 6 días después de que Cristo dijera: entre ustedes hay algunos que no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venido con poder, ¿no? Como la segunda venida de Cristo. Y 6 días después sucede esto. Se aparece Moisés, Elías, una nube de luz, y de la nube apareció una voz, que es la voz del Padre. Muy bien. ¿Qué sigue pasando después de esto? Después bajaron del monte y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, los escribas los escribas eran los que leían las profecías, estaban allí con la ley, estaban todo el tiempo leyendo la Biblia, y ellos decían que antes de que venga el Mesías, pero ellos lo esperaban en gloria y majestad para que los venga a liberar. Ellos no esperaban al Mesías sufriente que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ellos no esperaban ese Mesías, ellos querían saltarse el primer Mesías e ir directo al segundo, que es el mismo en realidad, ¿no? Pero ellos se saltaban esa parte de la profecía, porque ellos querían ser liberados de los romanos, en fin. ¿Y qué sucede? Que los escribas sabían que Elías tenía que venir primero que ya vamos a ver. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dices, Elías viene primero. Aquí en mi versión que yo tengo acá dice: Elías vendrá primero. O sea, lo posiciona en un futuro. Vendrá y restaurará todas las cosas. ¿Qué es lo que va a restaurar? Bueno, ya vamos a ver. Pero después dice más: os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
¿Quién era Juan el Bautista? Es Elías que ya vino, que no le conocieron. Por lo tanto, ya hemos estudiado la historia de Elías, ¿verdad? La historia de Elías Tisbita, el original, el primer Elías, con los profetas de Baal, y esa analogía que habría con el Elías del tiempo del fin. Pero después dice que Elías vino como Juan el Bautista. No es que Juan el Bautista sea Elías reencarnado, sino que tenía el espíritu, el celo de Elías, el mismo Espíritu Santo que había descendido sobre Elías Tisbita, el mismo descendió sobre Juan el Bautista. Por lo tanto, bueno, sabemos que Juan el Bautista también, como ya lo hemos estudiado, como segundo Elías, como esa voz que clama en el desierto. Pero aquí estamos viendo el tercer Elías, que Jesús lo posiciona en un futuro y que restaurará todas las cosas. Muy bien. El otro evangelio donde sale esta historia es Marcos 9. El versículo 1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Nuevamente la promesa de que iban a ver el reino de Dios venido con poder. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A cuántos toma? A 3, ¿verdad? ¿Por qué no dijo, vengan 7 o vengan 5 y el resto se queda aquí? O vamos todos. No, él llama a 3. ¿Por qué a 3? Y los llevó aparte, solo, a un monte alto, que estaban en un monte, en la altura, en una montaña, y se transfiguró delante de ellos, se transformó delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, sus vestiduras completamente blancas. Ya en la Biblia se mencionan las vestiduras como la justicia, ¿sí? La justicia, el ser justo. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Ok, vemos que estaba Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Luego Elías, Moisés y hablaban con Jesús. 6. 6 personas delante de ellos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, nuevamente 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Bueno, sabemos que siempre se lo relaciona a Pedro como ese arrebatado, que siempre habla sin pensar. Y aquí no habla como de valentía, sino que habla por miedo. Tenía miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra. El Mateo decía una nube de luz. Entonces, ¿cómo puede una nube de luz? Saludamos a la hermana Cecilia, tanto tiempo que no la veíamos. Bueno, entonces, como una nube de luz, lo saqué en una ocasión. ¿cómo una nube de luz nos puede hacer sombra? ¿Cómo una nube de luz puede llegar a ser sombra? Interesante, ¿no? Bueno, eso también es un tema para otro momento, pero yo les dejo la inquietud para que ustedes investiguen, averigüen. Les doy una pista ahí para que vean las conferencias de puertas dimensionales en el canal de Víctor San Vincent. ¿Sí? Dice que desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Luego, venía pensando. Y le pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados, hermanitos, por favor. Muchas gracias. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. O sea, la nube les hace sombra, se pone sobre ellos. Luego ellos se postran porque tuvieron miedo, se postraron. Luego Jesús, ellos miran y ya no hay nadie, está solo Jesús. Interesante. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Sí? Sabemos que los escribas sabían acerca de una profecía, ya vamos a ver qué profecía, pero después Jesús le hace una pregunta y es interesante, a mí me llamó la atención, por eso lo marqué así, dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿A qué se refiere con esta pregunta? Así como que, ¿por qué los escribas supieron esta profecía, pero no estudiaron la profecía de Isaías 53, donde dice que el Hijo del Hombre tenía que padecer y que iba a ser tenido en nada? ¿Por qué prestaron atención a la profecía de Elías, pero no a la del Mesías cuando iba a ser torturado? A eso se refería Jesús cuando le preguntaba eso. Pero después le dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, sabemos que hablaba de Juan el Bautista, ¿no? Pero interesante cómo Jesús llama la atención y diciendo, claro, él también conocía la profecía de los escribas. Pero los escribas no conocían la profecía del Mesías, la primera venida de Cristo. Muy interesante. Y en Lucas 9, el último evangelio en donde aparece, dice, pero el versículo 27 en adelante, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Nuevamente lo mismo. No se iban a morir hasta que vieran la venida de Cristo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, dice 8, dice como 8 días después. Y los otros decían 6. ¿Por qué dice 8? Ya vamos a profundizar en eso, porque los otros dijeron 6 y Lucas dice 8. Que Lucas era el que recopilaba de todos, ¿no? Él como que le contaban las historias y en algún momento le preguntó a uno y le dijeron, no, más o menos como 8 días. Y ahí Lucas escribió, bueno, más o menos como 8 días. ¿Será así? ¿Funciona así Dios, el Espíritu Santo? ¿Es como así más o menos? ¿O todo tiene su lugar? Hemos visto que cada palabra de la Biblia tiene su porqué, su significado. Ya lo hemos visto muchas veces. ¿Qué querrá decir? Muy bien. Dice 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, estaban hablando de qué? De su partida. ¿Cuál es su partida? Su muerte, ¿no? Su muerte, resurrección, todo lo que él iba a padecer. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. O sea que entraron en la nube, en esta nube de luz. Ellos entran. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. O sea que imagínense, está Jesús, Moisés y Elías. Están allí, están los discípulos, viene una nube y ellos entran en la nube. De la nube sale la voz de Dios y después esta nube se va y solo está Jesús. Bueno, será algo como un medio de transporte.
Bueno, se los dejo ahí, no voy a profundizar demasiado hoy día en eso. Pero ya vimos que Lucas dice que como 8 días después de estas palabras. Y ahora vamos a ver una cita, porque verdaderamente, miren, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo así obra como al azar, así como, no, es más o menos esto? Cuando le dijo a Noé que iban a haber 120 años antes del diluvio, no, mira, ¿sabes qué? Más o menos entre 100 a 200 años. O le dijo 120 años. Exacto. ¿Por qué dice como 8 días? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, segunda de Pedro 1:21 dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así también toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo inspira a Dios a los hombres a escribir? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los libros que se escribieron a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo a uno le dijo 6 días, al otro le dijo 6 días, ¿por qué al otro le dijo 8 días? Porque no creo que sea un error, porque Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Segunda de Pedro 3:8, y este lo pongo aquí para que ya lo tengamos en cuenta, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y este texto va a ser clave a partir de ahora que nosotros empecemos a hacer estudios, porque se nos ha dicho que un día profético equivale a un año, como los 2300 tardes y mañanas, que fueron 2300 años, que se cumplieron en 1844, ¿verdad? Como lo estudiamos ya hace un par de meses. Pero también, eso es verdad, ¿sí? Pero no es toda la verdad, porque también tenemos esta otra forma de medir el tiempo profético, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Muy bien. Y vamos a ver los paralelismos que tenemos en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Casualmente, solo casualmente son 3 evangelios que dicen esto, no los 4, solo los 3. Número 3 por todos lados, ¿no? Mateo dice 6 días, Marcos dice 6 días, y Lucas dice 8 días. Ahora, viéndolo en paralelismo, porque Cristo dijo que habían algunos de sus discípulos, y se estaba refiriendo a Juan, a Pedro y a Santiago o Jacobo, como lo menciona también la Biblia. Se estaba refiriendo a ellos que no iban a gustar la muerte hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Y esta segunda venida fue realizada cuando se hizo la transfiguración de Cristo. Esta fue como una mini representación de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si fue una representación de la segunda venida de Cristo o de la venida del reino de Dios con poder, vamos a ver que tenemos que los 6 días equivalen a los 6000 años hasta la segunda venida de Jesús, desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo. Y los 8 días que se mencionan en Lucas equivalen a los 8000 años hasta la tercera venida de Jesús. Porque luego de los 6000 años, en el año cuando empiece el séptimo milenio, vamos a ser llevados al cielo para pasar 1000 años en el cielo. Y cuando comience el octavo milenio, desciende toda la nueva Jerusalén y todos los santos con Dios y los ángeles para juzgar al mundo y a aquellos que rechazaron a Cristo. Los 1000 años aparecen en Apocalipsis 20, si usted quiere estudiar. Pero qué interesante cómo este paralelismo no solo se cumple en esto, sino que hay otras cosas un poco más allá. Porque ¿cuántas personas habían en el monte?
tenemos a Pedro, Santiago y Juan. Por un lado, como 3 generaciones de hombres, ¿sí? Y el cuarto, ¿quién fue? Jesús. Habían 4 en el principio en el monte. Esto nos está dando también esta simbología, esta analogía, que luego de 4000 años, Cristo vendría. Y luego que aparecían Moisés y Elías, esos 2000 años, el séptimo que aparece es Dios. Y la representación de la segunda venida. ¿Por qué la representación de la segunda venida? Luego de que aparece Dios, miren qué interesante. Están Moisés y Elías. Y luego aparece Dios. Y luego que aparece Dios, pronuncia su voz. Y luego desaparecen Moisés y Elías y Dios. Pero ¿a qué representa Moisés, Elías, Jesús? Vamos a ver ahora. Más paralelismos que encontramos acá. Moisés, Elías y Jesús. Si usted recuerda, Moisés, ¿cuánto tiempo pasó en el Sinaí desde que él subió a recibir las tablas de la ley? 40 días. Elías también ayunó durante 40 días, porque Moisés no llevó comida, nada. Por eso, cuando estaba el pueblo de Israel abajo allí, y dijeron, oye, Moisés, que se demora, ¿por qué se demora tanto? Ya ha pasado mucho tiempo, ya tiene que haberse muerto en la presencia de Dios. Bueno, vamos a levantar un becerro de oro, levántanos un Dios, que es la representación de Dios, y representaron ahí a Dios mediante un becerro de oro. Pero Moisés no estaba muerto, él estaba allí hablando con Dios. Pero él ayunó, él estaba ahí en la presencia de Dios, no necesitaba comer, estaba alimentándose de la palabra de Dios. Y Jesús también ayunó 40 días, ¿verdad? También tenemos que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y Jesús el cumplimiento de ambos. Moisés como el gran legislador, Moisés fue el que luego transcribió la ley en el Pentateuco y la ley moral y la ley ceremonial. Elías es como el gran profeta, ¿sí? Para todos ellos, siempre para los judíos fue como el máximo, porque recuerden que él fue el que oró para que no lloviese y oró para que volviese a llover. En su oración hizo descender fuego del cielo, tanto para consumir el sacrificio como para consumir a los que venían contra él. Por lo tanto, se vio manifestado gran poder en Elías. Por lo tanto, él representa a los profetas de Dios, la ley y los profetas, la palabra de Dios. Moisés y Elías representan la palabra de Dios, porque para ellos era la ley y los profetas. Y Jesús, el cumplimiento de ambos. Como vimos, los 3 ayunaron 40 días. Y también tenemos los 3 procesos de la salvación. En Moisés, la justificación; en Elías, la santificación; y en Jesús, la glorificación. También tenemos los 3 lugares del santuario de Israel. En Moisés, el atrio exterior, a través de ello, ¿verdad?, de la ley. En Elías, el lugar santo. Y en Jesús, el lugar santísimo. Moisés representa a los muertos en Cristo para el tiempo del fin. ¿Sí? Para el tiempo del fin van a haber 2 tipos de salvos. Unos van a ser los que van a estar vivos cuando Cristo aparezca, y otros van a ser los que van a haber muerto en Cristo, pero van a resucitar
cuando se escuche la voz de Dios con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Sí, esto lo dice en Primera de Tesalonicenses, si mal no recuerdo. Entonces Elías representa a los 144,000. ¿Pero por qué representa eso? Porque Moisés murió, pero Cristo lo resucitó y lo llevó al cielo. Y ¿Elías murió? No. Elías fue llevado de una vez al cielo, ¿verdad? Él fue trasladado en un carruaje de fuego, en un torbellino. Qué casualidad que los torbellinos giran en ese espiral que tanto ya hemos visto en las palabras que analizamos, ¿verdad? Por lo tanto, representa a los 144,000. Los 144,000 que son literales, que van a estar allí sin mancha, santificados, luchando en la angustia de Jacob, orando, rogando, que roguemos para ser parte de ese pueblo. Y Jesús, bueno, la aparición gloriosa, ¿verdad? La aparición gloriosa de Cristo, cuando lo veremos con esas vestiduras resplandeciente, venido con poder y gloria. Y bueno, aquí también profundizando un poco más en cómo sabían los escribas que vendría Elías antes del Mesías, ¿verdad? Porque esta es la profecía de la cual ellos se tomaban. Malaquías 4 habla sobre la segunda venida de Cristo, completamente, o sea, es total. Y en Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Pero un momento, ¿no fue en el Sinaí? ¿Por qué dice Horeb? Y aquí podemos derribar el mito popular de que el monte Sinaí está en Egipto, donde dicen los egipcios que están. Sí, hay videos que muestran algunos supuestos pastores de otras denominaciones, ¿no? Que muestran que van al Sinaí, que estuvieron allí, muestran la roca donde salió agua, pero todo eso es falso, es un montaje que han hecho los egipcios, la gente de Egipto, los habitantes de Egipto, el gobierno, porque ellos prácticamente no tienen otro ingreso que el turismo. Es el fuerte de ellos, es el turismo. Entonces, ¿dónde está verdaderamente el monte Sinaí? Está fuera de Egipto. Está cruzando el Mar Rojo. Si no me equivoco, esa zona es parte de Turquía, si no me equivoco. No estoy seguro. Les digo que no estoy seguro, pero si usted lo investiga, se va a dar cuenta que el verdadero Sinaí significa joroba de camello. El verdadero Sinaí tiene 2 jorobas. Y uno de esos montes es el Sinaí y el otro monte es el monte Horeb. Y recuerdan que Elías se escondió, bueno, ya lo vamos a ver quizás en un futuro. Si usted también lo puede ver, lo puede leer en el capítulo 19 y 20, en uno de esos dos aparece donde Elías, de Primera de Reyes, perdón, de Primera de Reyes 19-20, donde Elías se tiene que ir a esconder en una cueva, en el monte Horeb, ¿sí? Y allí es cuando aparece el fuego y aparece un terremoto, y cuando Dios se le muestra a través de el silencio, el silbido apacible. Fue allí en Horeb. Y ahí mismo también Dios le dio la ley a Moisés, por lo tanto estuvieron en el mismo lugar. Se fue a esconder Elías donde recibió la ley Moisés. Interesante, ¿no? Y luego el versículo 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo es el día de Jehová grande y terrible? Bueno, en su segunda venida, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí sacaron los escribas que vendría Elías.
Y qué curioso que justamente al terminar el Antiguo Testamento se habla de Moisés y Elías. Y justo también en la transfiguración de Jesús aparecen Moisés y Elías. ¿No les parece interesante? A mí me parece interesante. Y luego dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos al padre? Que va a haber un solo sentir, un solo pueblo, una sola misión, una sola visión. Hoy en día usted ve, no, uno dice aquí, no, que acá los 144.000 son simbólicos, allá no, que son literales, aquí es que no sabemos, y tantas voces dentro de una sola denominación. Yo no estoy hablando de todas las denominaciones, solo de una. Por eso, Dios tiene que levantar a un profeta en el tiempo del fin, y ya vamos a ver cómo Elena de White habló de esto. Claro que sí habló de esto. Bueno, Elías es el primer Elías, claro, Elías Tisbita. Juan el Bautista, el segundo Elías. Y el tercer Elías, ¿quién es? Porque ustedes, si primero fue una persona, el segundo Elías también fue una persona, y el tercer Elías, no, es que será un pueblo. Claro, va a ser un pueblo. Pero ¿quién va a dirigir a ese pueblo para que tenga un solo mensaje? Para que no escuche una voz de allá, otra de acá, otra de más allá, para que se unan en un solo sentir, para que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Quién será? ¿Dios cambia sus métodos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios cambia? Así como que un día se le ocurre, a ver, mira, ¿sabes qué? No me gustó la profecía que le dije a Malaquías que escribiera, lo voy a cambiar. Sí, pero no les voy a avisar, lo voy a cambiar así. No, ya no va a ser un profeta, ahora va a ser, no sé, voy a enviar un ángel. O no, voy a hacer resucitar a ver a Isaías y que él les predique. ¿Ustedes creen que funciona así Dios, que cambia, que no es predecible? ¿O que, como dicen Amós 3:7, que nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas? ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. El mismo, el mismito. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde es? ¿De dónde desciende? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, podemos decir que él cambia sus métodos. Mensajes selectos, capítulo 65, ya para ir terminando. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios. Yo no les puse la cita anterior. Perdónenme, de verdad. La siguiente semana vamos a estudiar esta cita completa, no todo el capítulo, pero toda esta cita, que es un discurso que Elena de White dio. Pero, ¿a qué se refiere que habían tratado de detener la proclamación del mensaje? Cuando todos empezaban a decir, Hosana, hijo de David, los discípulos de Jesús, diciendo, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los judíos dijeron, di a tus discípulos que callen. Y Jesús les respondió, si estos callaran, las piedras clamarían. Y ya vimos cómo las piedras clamaron, ¿no? Con los descubrimientos de Ron Wyatt y todo lo que eso implica, o sea, verdaderamente clamaron. Pero los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje, que había sido predicho en la palabra de Dios. Pero la profecía debe cumplirse, dice. El Señor dice, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5, lo que acabamos de leer.
el tercer Elías. ¿Qué dice Elena de White sobre esto? Alguien ha de venir en el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, quizá digan los hombres, tú eres demasiado celoso. No interpretas las escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Ok. Aquí nos da una pista, pero que es crucial. Porque en la versión en inglés de esta cita, y búsquelo usted mismo, si usted está viendo este video y no cree, búsquelo, que dice, cuando dice, alguien ha de venir en el espíritu y el poder de Elías, dice, cuando, en inglés es when, pero luego dice he, de él, when he appears, no sé si lo pronuncio bien, estoy aprendiendo inglés con mi amigo Javier. Cuando él aparezca, o sea que es un hombre, no es un pueblo. Elena de White lo está diciendo aquí, porque dice que la profecía debe cumplirse, ¿sí? Y dice que alguien ha de venir, al igual como Jesús dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todo. Así también lo está diciendo Elena de White, alguien ha de venir, alguien va a venir en el espíritu y el poder de Elías. Pero ¿qué le dirán? Que tú eres demasiado celoso. No, eres muy correcto, eres muy santo, eres muy celoso. No interpretas las escrituras. O sea, decía que no profetizas de la forma correcta. No, dice, no interpretas las escrituras de la debida manera. O sea que él tendría una interpretación del día grande y terrible. ¿Cuál es el día grande y terrible? La segunda venida. O sea, él interpretaría la segunda venida de Cristo de una manera que no le iba a gustar a muchos. No, que el día y la hora nadie lo sabe. Van captando. Y le dirán, permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. No, tú no tienes que predicar de esto. No tienes que predicar del 2031. Tú tienes que predicar del amor, de Cristo, No, es que eso es muy difícil. No prediques esto. No lo interpretas bien. ¿Se dan cuenta? Hay muchos, sigue la cita, hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Diré la verdad como Dios me la da a mí. Y digo ahora, si continuáis encontrando faltas y teniendo un espíritu de desaveniencia, nunca conoceréis la verdad. Dice, si continúas encontrando faltas o tienes ahí como, no, es que no puede ser el tercer Elías, no, es que es muy gordo, no, es que no me gusta su voz, es que su acento, no me cae bien, es que es pelado, es calvo, no. Si continúas encontrando faltas y teniendo un espíritu de desaveniencia, nunca conoceréis la verdad. Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban en condición de apreciar las cosas sagradas eternas. Pero Jesús prometió enviar el Consolador que les enseñaría todas las cosas y les haría recordar todas las cosas que Él les hubiera dicho. Aquí, ¿por qué Elena de White dice que aún tengo muchas cosas que decir? ¿Por qué cita esto? ¿Acaso ella sabía algo, pero Dios le dijo que no lo reveles? Solo di lo que yo te digo que digas. Elena de White sabía algo que nosotros también sabemos hoy, pero que no lo dejó explícitamente, sino que dejó pistas para aquellos que estudiaran, como Dios en la Biblia, dejó pistas para que aquellos que estudiaran, escudriñaran y pidieran que el Consolador, el Espíritu de verdad, ellos la encontrarían. Dicho sea de paso, dice Consolador con mayúscula. Por lo tanto, es un nombre propio, es una persona.
¿sí? Hermanos, no debemos poner nuestra confianza en el hombre. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Isaías 2:22. Debéis hacer depender vuestra alma desvalida de Jesús. No es propio que bebamos de la fuente del valle, cuando hay una fuente en la montaña. En la montaña. Dejemos las corrientes más bajas y vayamos a las corrientes más elevadas. ¿Qué quiere decir esto? Dejen de ver sermones de este pastor y de otro pastor y del pastor de más allá y de este, no, es que me gusta cómo predica este, pero también es... Dejen de estar allí bebiendo de las fuentes inferiores para saber la verdad. Vayan a las fuentes superiores para saber verdaderamente la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está presto, está allí. Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual no estáis de acuerdo, investigad, comparad texto con texto, introducid profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios. No estás de acuerdo, no comprendes el 2031, no comprendes el tercer Elías, que dice investigad, dice no, tapo mis oídos, no escucho, listo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Dice eso? Dice investiga. No hasta el loco, no cierra las puertas. ¿Por qué? Porque si continúas encontrando faltas, nunca conocerás la verdad. Dice, debéis colocaros a vosotros mismos y vuestras opiniones en el altar de Dios. Poner a un lado vuestras ideas preconcebidas y dejar que el Espíritu del cielo os guíe a toda la verdad. O sea, colocarme yo, lo que sé y lo que creo que sé y todo lo que creo haber aprendido, ponerlo en el altar de Dios. ¿Qué se hacía en el altar de Dios? Se hacía sacrificio, ¿no? ¿Y qué se hacía con el sacrificio? Se quemaba. O sea, ponerlo en el altar de Dios como sacrificio, o sea, todo lo que yo creo que sé, todo mi yo, el yo, ponerlo en el altar y que eso se queme. Y allí Dios va a ver, wow, Él desechó todo lo que había aprendido, todo lo que Él era tan erudito, toda su sabiduría la desechó. Ya no tiene nada, se quemó. Ahora yo le voy a dar mi Espíritu Santo para que conozca la verdad. Cuando Él puso ya de lado sus ideas preconcebidas, todo lo que creía saber. Y ahora recién yo le voy a dar mi Santo Espíritu para que lo lleve a la verdad. Este estudio lo vamos a continuar la semana que viene, hermanos, porque es bastante profundo y yo no quiero sobrecargarlos. Pero sí, solamente decirles que, amigos, si usted no está de acuerdo o no entiende, amigo, todo lo que usted piensa que sabe, póngalo delante de Dios, que eso se vaya, se esfume, que Dios lo haga de cero otra vez. Porque si usted estaba en la verdad, Dios le va a seguir confirmando lo mismo que usted ya creía. Pero si usted estaba en un error, Dios se lo va a ir mostrando y ahí va a ir en la humildad de cada uno, la sinceridad de decir, bueno Dios, listo, tienes razón, yo te sigo. Es que no, es que ahora no es esto. Bueno, no importa, vamos, yo voy contigo, a donde sea que tú me lleves, allá voy. Que ese sea nuestro pensamiento, mis amigos, de verdad. Amigos, la semana que viene vamos a dar algo revelador, que ya, bueno, muchos lo saben. Yo he querido ir así como tranquilo, con calma, y ya la semana que viene terminamos con estos estudios del tercer Elías y vamos a comenzar con otra temática. Los que quieran seguir aprendiendo, que sigan viendo las conferencias. Pero eso, mis amigos, ahora vamos a terminar con una oración, ¿sí?
Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre. En el nombre de Jesús, agradecemos por la luz que tú has derramado sobre este ministerio. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has elegido para poder llevar un mensaje. Ayúdanos a mantenernos firmes en el propósito, en la fe, y también danos esa humildad que no tenemos para poder llevar este mensaje a todo el mundo y que el mensaje del cuarto ángel sea predicado con gran poder y gloria. Oramos por todos aquellos que están cerrados de corazón para que tu Espíritu Santo los toque y que tu verdad llegue a ellos. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.